esto no les da crédito por mañana, ¿ok? Todavía tienen que venir mañana al culto. No quiero que vayan a la casa y que ya quemé el cartucho, ya no tengo que ir mañana a la iglesia. No, mañana tienen que venir como quiera. Una de las cosas que quiero hacer es agradecerles el que me permitan estar con ustedes. La trayectoria de esta semana va a ser algo interesante para mí porque mañana, Dios mediante, el Señor me concede estar aquí otra vez en los 3 cultos que tienen en la mañana. Así es que otra vez van a tener que escucharme. Y Dios mediante salgo para Oaxaca. Estoy lunes, martes y miércoles ahí con los hermanos en el seminario Lacey y regresamos para la conferencia jueves y viernes y al sábado en la mañana tempranito de regreso a casa. Una de las cosas que lo hace, claro que sí, ¿sabes qué? Está en la mochila, en el cierre del más chiquito de abajo. Es uno negro. Es un negro que está ahí. Una de las cosas que quiero también dejar así como en claro es las preguntas que han hecho y que estuvieron haciendo y que sé que mañana van a hablar un poquito más de ello. Yo estoy convencido porque aquí es donde me gusta hablar de la Biblia, obviamente, y es lo que hago la mayor parte del tiempo, pero no sé si ya se dieron cuenta o hasta cierta manera voy a desilusionarles un poquito con ello, pero en la Biblia en muchas ocasiones no hay pasajes directos a las preguntas que ustedes tienen. No sé si me explico, pero muchas veces la Biblia no da respuestas específicas y aquí está un ejemplo de ello. Por ejemplo, así nada más rapidito, porque obviamente no voy a entrar en cuestión de las preguntas que hicieron, pero la Biblia realmente fue escrita en una cultura donde no había noviazgos. Inclusive, si queremos ser un poquito más bíblicos, tendríamos que ser más como los musulmanes o los hindús y hacer matrimonios arreglados. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Porque en la Biblia así era el estilo de vida. Entonces, mantengan esto en mente conforme avanza el peregrinar de la vida, conforme buscan a alguien para ser novios y eventualmente casarse. En la Biblia hay 2 maneras de leer la Biblia o 2 perspectivas. Una es lo que se le llama la prescriptiva y la otra es la descriptiva. Cuando ustedes van al doctor, el doctor les da una prescripción. Y el doctor apunta en un papelito y dice, eso es lo que tienen que hacer para aliviarse. Ya que compraron la medicina da una descripción. Y típicamente la medicina dice, si la persona es de 0 a 2 años, o sea, ser un bebé, tome cierta cantidad. Si la persona es de... ¿Sí me explico? Entonces está la prescripción y está la descripción. ¿Qué implica ello? Que cuando en la Biblia ustedes encuentran prescripción, es que hay que hacerse. Cuando la Biblia presenta una descripción, simplemente está informándonos de ello. Un ejemplo, así nada más rapidito. Y esto que estoy platicando todavía dentro de la conferencia, pero nada más para que se lleven esa mente. Si ustedes leen el primer capítulo y el primer versículo del primer libro de Samuel, ustedes van a encontrar que dice así, que va un hombre llamado Elcana, así empieza la historia. Y tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y luego empieza la narrativa. Aquí está la pregunta. Basado en ese pasaje, ¿debemos como varones tener 2 esposas? Porque Elcana, que es el papá de Samuel, Samuel es uno de los grandes profetas de Dios. ¿Por qué no? Pero la Biblia lo dice. La Biblia dice, léanlo, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Había un hombre llamado Elcana que tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Ok, es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ese es un ejemplo de algo que es, ¿qué cosa? ¿Prescriptivo o descriptivo? Nada más nos está narrando lo que está diciendo. Otro de los ejemplos claros en ello, y este es uno de los probablemente más contemporáneos, es el concepto de la guerra santa. ¿Han oído ese término, guerra santa? Es lo que usan los musulmanes hoy en día en su teología para hacer sus ataques terroristas, que es el entrar a una comunidad y, como luego decimos, como purgar la cosa, como que sacar a los infieles y dejar a los elegidos. Es un concepto que inicia en el libro inicia antes, pero donde se especifica es el libro de Josué. Y el Dios de la Biblia le ordena a Josué entrar a ciertas comunidades y literalmente ejecutar desde el más viejo hasta el más joven. Si tenían un pescadito, un goldfish, también se lo van en fin, no me dejen nada vivo, es lo que dice Dios. ¿Me explico?
Entonces ese concepto, una vez más, ¿prescriptivo o descriptivo? En otras palabras, ¿es la guerra santa un mandato que ahorita tenemos que ir a evangelizar, no sé, a Chiapas? Y todo el que no acepte hay que matarlo. ¿Sí? Ok, entonces, una vez más, ¿es la guerra santa prescriptivo o descriptivo en la Biblia? Es simplemente algo histórico, no es algo que tenemos que hacer. ¿Sí captamos eso? Ok, traduzcan lo que estoy diciendo ahora, tradúzcanlo en la cuestión de las relaciones interpersonales, en cuestión de la sexualidad o la pureza sexual. ¿Sí me explicó? Entonces, aprendamos que en la Biblia, aprendamos a leer la Biblia, de que es un libro en el cual encontramos, esto está, sí, ok, ahí la voy a poner tanto, que es un libro en el cual encontramos esas cosas. Entonces, una vez más, mucho de lo que estoy diciendo simplemente con las preguntas que están haciendo es que parte de las respuestas es la cuestión de que si necesitan mantenerse en una iglesia, si necesitan buscar noviazgos, obviamente, inclusive en el Antiguo Testamento Dios prohíbe las relaciones interraciales. ¿Saben de qué estoy hablando? Relación interracial. ¿Qué significa eso? Casarse con alguien de otra raza. ¿Sí? En la Biblia lo prohíbe. ¿Está prohibido en la Biblia hoy en día eso? ¿Se pueden casar ustedes con alguien de Argentina o de Chile o de Uruguay? ¿Está bien eso? Bueno, depende si tiene lana. No es cierto. Pero sí captamos la idea aquí. Entonces, el punto es esto. Eso para mí es algo descriptivo, pero aquí está lo que es prescriptivo. En el Antiguo Testamento, especialmente lo que narré en la mediodía, de entrar a la tierra prometida, y Dios les prohíbe las relaciones interraciales, no se mezclen con otras razas, es exactamente porque eventualmente la cosa no va de mal en peor, porque la relación interracial en este tiempo involucra una relación de interfe. No sé si mis términos los estoy usando bien, honestamente, pero ¿saben lo que quiero decir con interfe? Así como hablamos de relaciones interraciales de otras razas, en este caso la Biblia prohíbe la relación de otras creencias. ¿Qué implica ello? Que otra vez, en el Antiguo Testamento, cuando empieza eso, y empieza la gente, obviamente desobedece y empieza a casarse con hombres o mujeres de otras nacionalidades, eventualmente el epicentro o el clímax de esta desobediencia interracial, que se traduce como interfe, es precisamente el rey Salomón, que su final es extremadamente trágico, siendo el hombre más rico, más poderoso, más sabio de la historia de la humanidad. ¿Cómo termina Salomón? El reino de Dios se divide. Inclusive ahorita vamos a leer un poquito acerca de eso, porque se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y todo fue ¿por qué? Porque su relación fue interracial, que lo llevó a intercreencia o fe. Entonces, hoy en día no tenemos la prohibición de relaciones interraciales, pero tenemos la prohibición de mezclar ¿qué cosa? La fe. La Biblia es bien clara, no unáis en yugo desigual. ¿Sí captamos eso? Entonces, esto que estoy mencionando, muchachos, además se los digo porque otra vez, nuestra tendencia como occidentales, siglo XXI, nuestra manera de ver, queremos agarrar la Biblia, aquellas veces que leemos la Biblia o que se nos predica la Biblia, y lo queremos leer como algo que a lo mejor va a tener que hacer Google para saber qué estoy hablando, pero como si fueran las páginas de la sección amarilla del directorio telefónico. Eso ya no existe hoy en día, pero los que son de mi edad y más grandecitos que yo saben de qué estoy hablando. Pero sí me explico. O sea, en otras palabras, anteriormente en los directorios de teléfono, que eran así como libros, se iba la luz o teníamos un problema, ok, un plomero, y buscabas plomero, ok, aquí está uno, llámale. Un electricista, aquí está. Sí, no podemos hacer eso con la Biblia. No podemos tratar la Biblia como si fuera simplemente un libro donde, buscar novia, aquí está el pasaje, y de este me agarro. ¿Sí? No podemos hacer eso. No podemos hacer ese tipo de cosas, porque eso es lo que quiero que consideremos esta tarde, y les prometo que va a ser rápido, preciso, conciso y macizo, y nos vamos a ir a la casa. Porque ya al rato, en unas cuantas horas, tienen que regresar y otra vez
estar juntos y adorando a Dios el domingo en la mañana. Pero déjenme decirles esto, yo estoy convencido, esta es mi teoría, y aparte mi experiencia, porque este julio pasado cumplí 20 años de casado, me casé a los 24, casi 25, tengo 44 ahorita. Yo sé que me veo medio aplaudido, pero así te deja el matrimonio y te deja el ministerio, y con 3 hijos es un show. Pero bueno, el punto es este. El punto es de que yo estoy convencido que las respuestas a sus preguntas, que son extremadamente legítimas, las respuestas mal informadas o mal procesadas son las que llevan hoy en día a una disyuntiva muy grande entre, escuchen esto, entre aquellos que profesamos fe en Jesús y aquellos y nuestro estilo de vida o cómo expresar ello, de tal manera que muchas veces el cristianismo o matrimonios cristianos o iglesias, en lugar de ser una inspiración para seguir a Jesús, llegamos a ser piedras de tropiezo. Cuando tenemos un índice de divorcio, por ejemplo, que no hay diferencia muchas de las veces entre cristianos y no cristianos, ¿sí me explico? Cuando hoy en día, y aquí está algo que quiero que se lleven, y quiero que por favor, así, honestamente, pónganme atención en esto, platíquenlo con sus consejeros y háblenlo con sus padres, lo que estoy por decir. Mi manera de entender la Biblia con respecto al divorcio es que no es el pecado capital. No creo que el divorciarse y pierden la salvación, pero esto es lo que creo con respecto al divorcio. Nadie está inmune, todo matrimonio es frágil. Es un necio el que piensa que él está inmune, ¿se me explicó? De que no se va a divorciar. Pero esto es lo que yo creo. Toda persona que profesa fe en Jesús, toda persona que ha jurado o ha alineado a tener cierto tipo de alianza con Jesús, implica que el divorcio, cuando o si llega a suceder, tiene que ser bíblico. Y la tragedia de hoy en día es que la mayoría de los matrimonios dentro del cristianismo de la iglesia se divorcian por un montón de cosas, menos por lo que la Biblia enseña. ¿Sí estoy conectando aquí la historia o no? Y déjenme decirles algo así honestamente, porque vuelvo a lo que dije hace rato. El reto para muchos es literalmente no saber lo que la Biblia dice, o muchas de las veces en la relación de noviazgo o de matrimonio es buscar la Biblia o leer la Biblia como si fuera la sección amarilla, las páginas de sección amarilla del directorio telefónico. Wikipedia podría ser hoy en día, o Google, que haces un search ahí nada más de algo así. A raíz de ello, lo que encontramos, y esta es la imagen que quiero que se lleven, y esto es algo que pienso que es la realidad de la vida de muchas personas con respecto, si pueden ver aquí en la imagen, este lado de la cadena, yo lo vería como el Evangelio, y este lado de la cadena, me gustaría decirles que es la cultura o es el mundo, pero esto que estoy describiendo ahorita, por favor escuchen esto. Tristemente, esto es la iglesia. En otras palabras, aquí es a donde voy. Yo no puedo demandar de nuestro gobierno, demandar de la cultura, demandar de hombres y mujeres que actúen como cristianos si no lo son. Entonces, el hecho de que nuestros gobiernos estén legalizando el aborto, legalicen matrimonio del mismo sexo, ¿sí estás hablando con esto? Cuando el gobierno legaliza esas cosas, yo no me puedo hacer el espantado. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos no son cristianos. Entonces, la mente no cristiana hace lo que la mente no cristiana hace. ¿Sí me explico? No nos espantemos. No estoy diciendo que lo apruebo, simplemente no nos espantemos. Mi problema es cuando el cristiano actúa como no cristiano. Cuando matrimonios cristianos se divorcian por razones no bíblicas. Cuando jóvenes se entrelazan en relaciones interpersonales que no honran a Dios. Y entre paréntesis, hablando de la sexualidad, ¿saben cuál es la mejor manera de lidiar con la tentación sexual? Ay, todos despertaron. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí está predicando. Ahora sí. ¿Saben cuál es la mejor manera de lidiar con la tentación sexual? Especialmente en los solteros. También existen los casados. Eso no lo tocaron, ¿verdad? Pero traer un anillo en el dedo, muchas de las veces no significa absolutamente nada. ¿Ok? Pero aquí está el punto. ¿Saben cuál es la mejor manera de lidiar con la tentación sexual? Casarse. Porque ya casados, ahora sí. Ni quien dice pío.
No estoy jugando, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Y otra vez, estoy hablando en el concepto, en el trasfondo de que vivimos en una cultura, y ese es de donde yo vengo, ¿ok? Yo vengo de un trasfondo donde mis padres me educaron sin educarme, la cultura me dijo sin decirme, era una subcultura, son leyes no habladas o son reglas no habladas, es la clásica esta. Hasta que no acabes la escuela no te cases. ¿Saben de qué estoy hablando? De lo cual, escuchen lo que estoy diciendo, por favor escuchen eso por favor, porque no quiero que me pongan nada en Facebook o en Twitter que no dije, o que me metan en problema con su pastor o con sus papás. Pero quiero que escuchen bien esto. Yo no estoy diciendo que la persona tiene que casarse y no estoy diciendo que la persona tiene que tener relaciones sexuales. Pero si de antemano sabes que tú no fuiste creado para estar solo o no fuiste creado para abstenencia sexual, mi sugerencia, esta es mi sugerencia. Pablo dice en el libro de Corintios de que no nos estemos quemando. Inclusive Pablo dice esto, que toda persona que realmente quiere servir a Dios 100%, ¿qué dice Pablo? No se case. Así, literalmente, no se case. Porque yo se los digo ahorita, después de 20 años de matrimonio y 3 hijos, de los cuales no me arrepiento ninguno de ellos, pero si yo fuera un hombre soltero ahorita, yo tendría mucho más tiempo para pastorear. Yo tendría mucho más tiempo para viajar e ir a seminarios. ¿Sí me explico? Y entonces lo que no estoy diciendo es que mi familia son un estorbo, ni que mi esposa es un impedimento. Simplemente que tu nivel de prioridades cambia. Entre paréntesis, otro comercial. Con respecto al matrimonio, porque yo sé que todos tienen cara de que se van a casar. Muy pocos de ustedes se van a quedar solteros, pero la mayoría se va a casar. Escuchen esto. Es la realidad. Muy poca gente está hecho para estar soltero o solo. Pero escuchen esto. El propósito del matrimonio no es sentirse el resto de la vida enamorado. El enamoramiento es una decisión. ¿Sí? Es una decisión. Yo me enamoro porque yo decido enamorarme. Obviamente está la cuestión de la atracción física y las mariposas y bla 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 y el romanticismo, todo está bien y no estoy en contra de ello, pero aquí es a donde voy. Si el enamoramiento no es en sí, en otras palabras, el propósito de casarme no es que el resto de la vida con mi esposa, no funciona así. ¿Ok? A lo mejor al principio así es, pero eventualmente caes en la realidad del asunto. El propósito del matrimonio es simplemente esto: construir una vida juntos. Es el propósito del matrimonio. Es edificar una vida juntos. ¿No? ¿Sí? ¿No? De tal manera que, como ahorita estoy en esos de las 40 y tantos años de edad, eventualmente en 20 años va a cambiar el curso de la historia, en 20 años cambia, de tal manera que mi anhelo y deseo es terminar la carrera con mi esposa. Es educar a mis hijos que esto no es simplemente una condición de cómo me siento, porque una vez más, ¿puede regresar a la anterior por favor? Cuando vemos este rompimiento, yo no lo estoy diciendo entre Dios y el mundo, entre la iglesia y la generación que vivimos. Esto que estamos viviendo hoy en día, por estas cosas que estamos hablando, es entre Dios y la iglesia, es entre el evangelio y el cristianismo. Esta es una tragedia hoy en día en muchos lugares. La iglesia tristemente ha perdido su posición de influencia, porque hombres y mujeres hemos tomado decisiones en algo tan orgánico, tan simple, tan básico como son relaciones interpersonales, donde estamos haciendo cosas que van en contra del evangelio, de tal manera que, ahora sí vamos a la que sigue, que yo creo que nosotros como hijos de Dios somos este eslabón. Nosotros como hijos de Dios, nuestro trabajo es reconectar esta cuestión de lo que creemos, como dije temprano, lo que creemos con nuestra conducta, nuestra teología o doctrina con nuestra ética, de cómo hemos aprendido y hemos asimilado la Biblia y en cómo nos tratamos unos a otros o cómo nos vemos unos a otros. Entonces, espero que me den 10 minutos y les explico un poquito acerca de la palabra de Dios, porque ven lo que dice la Biblia. Aquí vamos, rápidamente. Primer versículo de Hechos capítulo 1. Este estimado Teófilo es el destinatario de este libro de Hechos. Dice, en mi primer libro, ¿cuál es el primer libro que escribió este mismo autor? El Evangelio de Lucas. Ok, están conmigo, ok. Dice, me referí a todo lo que Jesús comenzó. Él es un historiador, está narrando historia. Todo lo que Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Todo lo que hizo y todo lo que, pues básicamente dijo. ¿Se me explicó?
Hizo una compilación donde seleccionó cosas específicas de lo que Jesús hizo con lo que Jesús dijo. Por favor escuchen, porque esto lo dije en la mañana o en la mediodía. El problema con el cristianismo es que hoy en día hay un divorcio. El problema en las relaciones interpersonales es que hay un divorcio. Sabemos en teoría o sabemos en conocimiento lo que debemos de hacer. Es simplemente que es muy difícil hacerlo. ¿Sí o no? Sabemos que tenemos que guardar nuestra sexualidad para esa persona con la que nos casemos. Pero hacerlo, pues un mecha. Está difícil. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo esto? Bueno, esto lo llevamos de esa manera. La siguiente, por favor. Tiene que hablar con lo que hemos hablado, que es el propósito de que ustedes estén aquí. Es simplemente volver a casar lo que Cristo dijo con lo que Cristo hizo, que es similitud a Cristo. Entiéndanme esto, por favor. El propósito de que ustedes, y vi en los anuncios de la mañana que va a haber bautismos, ¿cuándo? 3 de diciembre. Por favor, escúchenme. Ven tantito. Si ustedes no se han bautizado y ustedes desean bautizarse, que simplemente es la decisión pública de algo que sucedió en el corazón del hombre, el bautismo lo practicamos por inmersión, es el simbolismo de unirme a Cristo en sus padecimientos. Me uno a Cristo donde soy sepultado con Cristo. Vean esto, ¿sí? Sepultado, salgo de esa sepultura que es temporal, que es momentánea, no dejamos a la persona adentro, la sumergimos y la sacamos, y cuando la persona sale de lo que conocemos o describimos como la tumba de agua. Tumba de agua, ¿saben lo que es un sepulcro, una tumba? Donde ponen los muertos, sale la persona. Y su salida de ahí no es simplemente para que la persona evada el infierno un día y el día que se muera diga que se fue al cielo. Todo es importante y espero que nadie vaya al infierno y deseo con mi corazón que todos estemos en el cielo. Pero el propósito por el cual Cristo fue sepultado, no inmediatamente. ¿Cuántos días estuvo Cristo sepultado? 3 días. Nos reunimos el domingo típicamente para celebrar ¿qué cosa? Que hay una tumba vacía en alguna parte, que no sabemos dónde, en el Medio Oriente. Por ahí, en algún lugar, hay una tumba vacía porque el sepulcro no lo pudo contener, ¿no es cierto? Porque en ese tercer día, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu de Dios regresa al cuerpo que estaba literalmente tendido por 3 días sin espíritu, estaba inmovible, y el Espíritu viene y toma posesión de ese cuerpo lo glorifica, que es el mismo cuerpo que recibiremos un día cuando Él regrese por segunda vez. De tal manera que en mi caso, mi cuerpo glorificado va a tener pelo. Entonces, cuando el Espíritu regresa y toma ese cuerpo, su cuerpo resucita de entre los muertos. Y ustedes saben el resto de la historia, lo celebran cada Semana Santa. Entonces, esa resurrección de Jesús, que es llevada a cabo en nosotros de una manera interna, porque es como venimos a conocer a Cristo, a través del bautismo la ilustramos y damos un testimonio público de que ahora nos hemos unido a Cristo en sus padecimientos, porque un día nos uniremos a Cristo. ¿En qué cosa? En la resurrección. Todo eso es lo que implica que mientras sucede eso, mientras pasamos de estar unidos en padecimiento, y Dios sabe que en esta vida hay mucho padecimiento, y un día resucitar, ¿qué es lo que hacemos mientras? ¿Qué es lo que hacemos en ese paréntesis? ¿Han visto los sepulcros? Y si pudiera usar esto como si fuera un sepulcro, inclusive hay una flor, unas flores. Típicamente en los cementerios están las flores y está la tumba. Y aquí está el nombre de la persona, y típicamente los sepulcros tienen 2 fechas. Tienen la fecha y tienen la fecha de defunción. Pero han observado que en los sepulcros, entre fecha de nacimiento y fecha de defunción, hay un guión que separa los dos. Ese guión es exactamente donde estamos ahorita. Es lo que va a pasar o lo que está pasando mientras nacemos y mientras morimos. Y pensar en relaciones interpersonales de noviazgo, pensar en relaciones en cuestión de sexualidad, en cuestión de obediencia a los padres, en cuestión de eventualmente crear una familia, ese guión entre las 2 fechas es exactamente cuando Cristo venga por segunda vez, a lo que vamos a resucitar, a ser enjuiciados. Y todo lo que construimos en ese guión, que es entre las 2 fechas, es de lo que daremos cuentas ¿a quién?
ante el tribunal de Dios. Es obvio que los que se unieron a Cristo en sus padecimientos y aceptaron a Cristo y fueron bautizados y ese día resucitaron, su juicio no es para condenación. ¿Sí captamos esto? No es para condenación. Su juicio es simplemente para dar cuentas acerca de cómo es que ese guión nos fue la experiencia de crecer en la tierra en similitud ¿a quién? De tal manera que Pablo dice que somos cartas abiertas. Pablo dice que somos el aroma de Cristo. Pablo dice que ahora no vivo yo, sino que vive Cristo, porque estoy justamente crucificado con Él. De tal manera que esto es lo que nos lleva a entender que la similitud de Cristo es la combinación. ¿Te puedes regresar, por favor? La similitud de Cristo es la combinación de lo que Cristo... uno más. Ahí está. De lo que Cristo hizo con lo que Cristo dijo. Si tú abrazas lo que Cristo dijo y tú haces lo que Cristo hizo, dale vuelta a la hoja. Esto va a ser... Tu guión va a ser un guión el cual tendrá un impacto global. Paréntesis. Sí, me encantan los paréntesis. ¿Sabían ustedes que personas con guión en sus vidas típicamente se casan con personas con buen guión en su vida? No sé si eso está bien claro, pero aquí está un principio de liderazgo. En el liderazgo creemos esto, que atraemos lo que somos, no atraemos lo que queremos ser. En otras palabras, personas que a temprana edad están creciendo en similitud a Cristo y abrazan todo lo que Cristo dijo con lo que Cristo hizo, típicamente terminan siendo novios de personas que están creciendo en similitud a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces esta es mi sugerencia. Luchemos por convertirnos en la persona que queremos atraer. Esa es mi sugerencia. Es mi sugerencia, porque una de las cosas de las cuales yo siempre batallo con los matrimonios, cuando se quejan de sus esposos, mi primera es esto: tú lo escogiste. Nadie te obligó, no estamos en una cultura donde tu papá, tu mamá, ¿sí me explico? Pero bueno, ok, versículo 2, rápidamente, tenemos que acabar aquí. Versículo 2, rápidamente, aquí está. Después del versículo 1, el versículo número 2 habla de lo siguiente: hasta el día en que fue llevado al cielo. Este Cristo, con todo lo que dijo, ¿sí?, es que ahora la similitud a Cristo está basado hasta el día. En otras palabras, aquí está la clave. La clave es que es hasta el día, no en tu día, no en mi día, no cuando yo quiero, donde yo quiero, a la hora que yo quiero. ¿Sí? Hacían la pregunta hace rato en respecto de que cuándo es el tiempo de noviar o cuándo sabes que te tienes que casar. ¿Sí me explico? ¿Alguien hizo esa pregunta? Por ahí va la pregunta, ¿no? Hace rato. ¿Cómo sabes de cuánto tiempo? Si vas a ser novio por 5 años o 5 meses. En el caso mío, y otra vez yo tengo mi propia historia, yo le propuse a mi esposa, que era mi novia, que fuéramos novios en una acción de gracias que viene siendo, precisamente fue en el mes de noviembre, ahorita me estoy acordando, noviembre del 96. Yo estaba en el norte de Texas, ella estaba en el sur de Texas. En aquel tiempo no había nada de los medios sociales, entonces la vi 2 veces nada más, en ese periodo de noviembre a mayo, y literalmente para marzo. Entonces noviembre, diciembre, enero, febrero, en marzo, derecha la flecha. Y le dije, entonces, ¿qué onda? ¿Se hace o no se hace el asunto? Y para julio ya estábamos casados, para septiembre ya estaba embarazada. Vámonos, recio, de volada el asunto. Es obvio que este testimonio es descriptivo, no prescriptivo. No salgan de este lugar diciendo, noviembre le digo, no, nada, no me usen a mí como ejemplo, ¿ok? Simplemente estoy platicando mi historia. ¿Qué implica ello? Implica que en este caso seguimos un calendario, es el calendario de Jesús, hasta el día en que fue, ¿qué pasó con Jesús? En otras palabras, si Él fue llevado al cielo es porque eso implica, y acuérdense que ahorita el historiador Lucas está escribiendo viendo un espejo retrovisor. ¿Saben lo que es un espejo retrovisor en el carro? En otras palabras, está el parabrisa que nos permite ver hacia enfrente. El espejo retrovisor nos permite ver hacia dónde. Entonces, Lucas está dando una narrativa viendo hacia atrás, y obviamente ya es post-resurrección. Entonces ya tiene las evidencias para decir, Cristo fue llevado al cielo. Eso implica que el mismo Cristo fue crucificado, fue sepultado, y como acabo de explicar, fue, ¿qué cosa? Resucitado. Y ya para ese tiempo ha literalmente subido al cielo, que implica que tiene toda la autoridad, toda potestad. Dice la Gran Comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él es digno de ¿qué? De dar ¿qué cosa?
Sí, y aquí es donde quiero que entendamos, esta cuestión de similitud a Cristo es convertirnos en aprendices, es convertirnos en personas que cuando buscamos a Dios, no lo buscamos para que afirme lo que ya creemos. Una vez más, a Dios no se le busca para que Dios afirme lo que yo de antemano creo. Yo busco a Dios entendiendo que yo necesito ser instruido por Él, de tal manera que, vamos a la siguiente por favor, esas instrucciones que Él dio son las que la Biblia describe como evangelismo. Vamos a la que sigue, muchachos. El evangelismo. Y el evangelismo, si ustedes pueden volver a hablar de su tema, que es el proclamar, por favor, una vez más, una más, hacia de frente. Sí, el evangelismo es simplemente convertirnos en la proclamación de, y en este caso, una vez más, me gustaría pensar entre Dios y el mundo, entre Dios y la cultura, pero iniciemos con la iglesia. Porque yo estoy convencido que hoy en día tenemos una generación de hombres y mujeres que proclamamos fe en Jesús y que solamente abrazamos a Jesús en lo que dijo, pero no en lo que hizo. Entonces, mi invitación esta noche es simplemente que abracemos la totalidad de ese evangelio. ¿Se pueden poner de pie, por favor, para terminar nuestra tarde, para terminar nuestro momento en oración? Yo no sé si el mensaje ha sido claro. Me encantaría abrir el tiempo para preguntas. Pero mañana estamos de regreso, yo sé que ya es tarde, yo sé que hay que ir a casa, yo sé que están cansados y quiero agradecerles su tiempo, su esfuerzo y espero que por lo menos lo que hemos hablado nos motive a dialogar o a pensar y aun si estamos en desacuerdo podamos indagar un poquito acerca del tema. ¿Me permiten orar? Inclinen su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos gran necesidad como generación de hombres, de mujeres, jóvenes, adultos. Tenemos gran necesidad como iglesias, tenemos gran necesidad de abrazarte en tu totalidad, no solamente en lo que dijiste, que tenemos obviamente tu palabra, que tenemos la misma historia para narrarnos lo que llegaste a compartir, pero Padre, esta noche queremos también abrazar lo que tú hiciste. Perdónanos cuando vemos tus acciones, cuando vemos tu actitud como si fuera una opción para nosotros. Permítenos esta noche ser el grupo de hombres y mujeres a temprana edad, a edad media, a simplemente reconocer que el propósito de ser salvos es de caminar en similitud a ti. Es de ser aquellos que cuando mis amigos, mis parientes me vean literalmente la imagen del resucitado, vean el carácter del Nazareno, vean al Hijo de Dios manifestado a través de cada uno de nosotros. Padre, sabemos que como nunca antes tenemos un despertar en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, con una espiritualidad increíble. El problema con esa espiritualidad es que se nos olvida que si no es el Espíritu Santo, son espíritus inmundos. Entonces de antemano sabemos que la espiritualidad no es suficiente. Necesitamos un encuentro con tu Espíritu, con el Espíritu de Dios. Es por eso que esta noche oro y suplico que ese Espíritu sea impartido en este lugar, donde cada persona respire dentro de su ser, dentro de su alma, la salvación que proviene de ti. Que nos permitas esta noche, Padre, caminar en esa similitud ante ti. Oramos, suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchachos. Gracias.